Y si avanzamos un poquito más, bueno, pues aquí vemos precisamente una de esas chimeneas, pues donde antes veíamos que hacían las brasas para poner dentro de esos depósitos en la piedra del castillo de Ruiniquel. Y vemos un ingenio atribuido a Leonardo da Vinci. Fijaros aquí, en estas especies de pinchos asadores se ensartaban las piezas, y gracias a este artilugio que vemos aquí, que funciona con un contrapeso, esta cuerda que vemos aquí atraviesa la ventana, una ventana que da hacia el río, porque este castillo de Chenonceau está sobre un río en el Valle del Loira. Pues esa piedra que va hacia la zona del río, pues hace de contrapeso y hace girar esta rueda, que a través de estos mecanismos de aquí se puede controlarse su velocidad de giro, y puede controlarse también la rotación, la velocidad de giro de estas estacas en las que, como os decía, se ensartaban las piezas que se iban a asar, ¿no? Bueno, pues fijaros que ya es, bueno, vamos a decir, pues una evolución bastante considerable con respecto, una vez más, a la posibilidad de cocinar, pues de una forma más controlada, ¿no? Ya en el siglo XIX, unos siglos más adelante, aparece el horno Rumford. El horno Rumford, que es un invento de James Thomson, conde de Rumford, y que era pues un investigador, un desarrollador, un inventor de toda clase de artefactos, de toda clase de cosas. Al principio esta persona se interesó mucho por el estudio de las propiedades caloríficas de los combustibles. Entonces, durante un determinado tiempo estuvo desarrollando una serie de artefactos en los que pudiera medir cómo los combustibles podían, o eran, mejor dicho, cómo los combustibles eran más o menos caloríficos, ¿no? Y bueno, de este desarrollo de esa tecnología, pues poco a poco fue haciendo otros desarrollos, como por ejemplo el horno de panificación, una marmita sin fuego, o por ejemplo una cacerola a presión. Uno de sus inventos más importantes, que vemos aquí el primer desarrollo, fue una cocina, un horno de cocina totalmente cerrado, que permitía pues cocinar sin quemarse. Claro, hay que tener en cuenta que, teniendo en cuenta lo que os acabo de contar hace un momentito, lo difícil que era cocinar en esas mesas calientes donde el fuego estaba pues directamente a fuego vivo, ahí mismo, ¿no? Pues el propio conde de Rumford decía que se cocinaba más el cocinero que los alimentos, ¿no? Bueno, pues estas cocinas con el fuego controlado dentro de una caja prácticamente hermética, donde había un tiro, por supuesto, controlado, pero que el fuego se mantenía dentro de una caja cerrada, lo que permitió es que primero se consumiese muchísimo menos combustible, por lo tanto se consiguió economizar en ese sentido, y por otro lado se consiguió que el cocinado fuera todavía mucho más controlado y algo más cómodo, ¿de acuerdo? Entonces, de esta imagen que veis aquí corresponde a un proyecto del taller militar de Múnich, la cocina de ese taller militar. Y bueno, pues fue de alguna manera el prototipo de la cocina tradicional del siglo XIX, la cocina de hierro fundido tradicional del siglo XIX, que veremos a continuación. Y como os decía, aquí tenemos la evolución de ese horno Rumford, pues convertido en un horno, sí, pero con cocina en la parte superior. O sea, ya no es solamente pues un horno cerrado dentro de una construcción, por así decirlo, de obra, sino que además, bueno, pues esa evolución del horno de Rumford, que ya veíamos en este primer prototipo del taller militar, vemos aquí la posibilidad de estos espacios para poner sartenes, cacerolas, etcétera, pues evoluciona hacia una cocina que todos conocemos. Es una cocina de hierro fundido, donde tenemos aquí en el centro un gran horno, por así decirlo, y en la parte superior una gran plancha de acero donde había unos discos perforados en la gran placa de acero. Había unos discos que se podían extraer. A través de esos discos se podía añadir pues más leña o astillas o carbón, ¿de acuerdo? Y de ese modo avivar el fuego. O también se podía cocinar a fuego vivo, quiero decir, cuando añadíamos esas astillas, si eliminábamos y quitábamos completamente esos discos, pues la llama aparecía, lógicamente, desbordaba, ¿no? la superficie de esta plancha de acero y golpeaba directamente contra la sartén, con lo cual se podía pues hacer, pues por ejemplo, freír con gran intensidad de calor, ¿no? Por lo tanto, bueno, mediante el uso de esos discos de acero que se colocaban encima, quitar, poner discos,
o mediante la posibilidad también, como os decía antes, de poder avivar el fuego en un momento dado directamente en la zona en la que nos interesaba, bueno, pues se conseguía una superficie, como os decía, de horneado y o mejor dicho, un espacio de horneado y una superficie de cocinado, donde además hay una cosa muy interesante que hoy hemos perdido, y es el hecho de que toda la superficie, toda ella se calentaba. Bueno, hoy por hoy, como sabéis, pues en una placa de inducción tradicional, pues tenemos una serie de superficies de cocinado, pero no toda la placa entera se calienta, ¿no? Aquí, sin embargo, quiero que os fijéis en que aquí y aquí hay unas planchas que se están calentando para luego planchar y que no coinciden, no están en una zona concretamente de cocción. O se podían depositar, por ejemplo, unos platos para que estuvieran calientes a la hora de servir la comida. Al final todo esto era una gran mesa caliente donde la comida se mantenía caliente, atemperada, se podía estar cocinando, pero también se podía mantener simplemente con el calor y ya está, ¿no? Básicamente, pues lo que hoy en día tendrían los restaurantes, las mesas calientes que tienen los restaurantes, pero sin consumir más energía, directamente aprovechando el calor de la propia cocina. Esta foto corresponde pues a una fábrica de algodón y la foto es aproximadamente de 1857, por lo tanto, mediados del siglo XIX. Esta otra cocina ya es una cocina de finales del siglo XIX, principios del XX. Aquí lo que vemos que ha evolucionado es el hecho de que ya toda la cocina, toda ella es de hierro. Aquí, por ejemplo, veíamos que había una parte de la cocina que era de ladrillo, ¿eh? Y se depositaba encima o dentro, vamos a decir, esta estructura de cocina, ¿no? Sin embargo, aquí toda ella es de acero. Y también vemos una evolución en otro sentido, y es que aquí vemos un grifo, ¿no? A partir de un determinado momento, estas cocinas van a disponer de un circuito de agua en el que van a poder admitir agua fría y calentarla dentro de un depósito. Hay que tener en cuenta que todo esto era pues una especie de gran estufa, ¿no? Todo esto estaba considerablemente caliente cuando se avivaba el fuego y por lo tanto pues se podía aprovechar ese calor pues para calentar agua. De manera que la gran cocina, ¿no? O la gran estufa de cocina se convertía también en una caldera, en un surtidor de agua caliente, que se podía utilizar eventualmente directamente para las labores de cocinado, quiero decir, ese agua caliente se podía utilizar para guisar directamente, o incluso se podía conectar con un circuito de agua caliente, de calefacción, por así decirlo, de agua caliente sanitaria de la propia vivienda que diese, por ejemplo, calor pues al cuarto de baño, o, por ejemplo, surtiese de agua caliente a la bañera, ¿no? Bueno, pues esto evidentemente supone también un avance considerable en la historia de la cocina. Por cierto, y simplemente como curiosidad, que veáis que esta cocina está ubicada también en el castillo de Sononceau. Aquí vemos la chimenea que veíamos antes con el artilugio de Leonardo da Vinci, y aquí vemos la cocina muy posterior, evidentemente, a estos accesorios, pero es que, claro, el castillo de Sononceau no ha dejado de estar habitado. Desde que se construyó allá por el siglo XV, o por el siglo XIV, el castillo de Sononceau siempre ha estado habitado y por lo tanto pues todas sus instalaciones han ido poco a poco evolucionando con los tiempos. Poco a poco estas cocinas de hierro van evolucionando, especialmente en Inglaterra, pues aparecen diversas industrias de fabricación de estas cocinas. Y aquí, por ejemplo, vemos una cocina fantástica, magnífica, de 1889. Es, por supuesto, una ilustración. Es una imagen de un catálogo. Estas empresas desarrollaban sus propios catálogos de muebles de cocina, por así decirlo, en este caso de cocinas para cocinar. Y en este caso vemos también algo sorprendente, y es este depósito de agua que tenemos aquí, que va a estar asociado a la cocina y que por lo tanto pues va a proveer de agua caliente a la vivienda a través de esta cocina, pues como os decía antes, ¿no? Fijaros también cómo pues se han llevado los tiros hasta este tiro central que viene por aquí, y cómo pues se ha provisto también de una especie de campana. No es exactamente una campana extractora, pero veis aquí hay una rejilla de ventilación. Entonces, bueno, pues es una especie de primitiva recogida de humos, recogida de vapores, pues de la que dispone este modelo, vamos a decir, estándar o industrializado ya de la marca Lennox. Ya a finales del siglo XIX, más o menos finales del XIX, principios del XX, coincidiendo un poco con esta época de la que estábamos hablando, de la cocina Lennox y demás, surge algo que va a ser muy trascendente en el diseño y el funcionamiento de las cocinas a partir de ese momento, y es este fenómeno de las ingenieras domésticas. Pues surgen 3 publicaciones, 3 libros de 3 mujeres muy influyentes
que hacen estudios muy exhaustivos de cómo debe de ser la vida doméstica, cómo debe de ser la casa, cómo deben de ser las costumbres, los usos, los horarios, etcétera, dentro de una vivienda. Algunas de ellas, concretamente Catherine Beckett, era estadounidense, y Christine Frederick y Lillian Gilbreth, si no recuerdo mal, eran inglesas. Y lo que hacen es, bueno, pues a través de estos libros, educar en la forma en la que tienen que diseñarse y hacerse estos hogares para que funcionen correctamente, ¿no? Estos estudios que hacen, pues llevan realmente a detalles realmente muy, muy técnicos y muy estudiados de toda clase de elementos, de toda clase de cosas, ¿no? Por ejemplo, fijaros en esta mesa de preparación de vegetales, estudiada concretamente para la preparación de vegetales, donde hay, bueno, pues una perforación donde ir tirando los residuos de las pieles sobrantes y donde se provee pues de toda una serie de accesorios concretamente para la preparación de vegetales, ¿no? O por ejemplo estos esquemas en planta donde aparecen, bueno, pues las distintas estancias de la casa, cómo tienen que estar distribuidas. Aquí vemos, por ejemplo, la cocina está distribuida justo al fondo de la casa, por aquí tenemos el acceso a la vivienda y por aquí tenemos las distintas zonas de día, ¿no? Y aquí en el centro, junto a la escalera, pues está el horno junto con la caldera, y aquí incluso fijaros que están dibujadas las rejillas de ventilación con la entrada de aire fresco y la circulación del aire por todas las estancias.